transmisión TVC Noticias y en su pantalla. María Mercedes también, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Listos con la información política para contarles. 11 grados centígrados tiene la ciudad de Quito, el clima está nublado, tendremos un día entre sol y algo de lluvia. Algo de frío también, así es. Así que tome las precauciones del caso. Ya sabe que el clima en Quito es bastante cambiante. Y también, bueno, listos también para inyectarles esa energía que todos necesitan para lo largo del día. Que el día sea exitoso para todos. Les contamos, 21 organizaciones entre políticas y sociales buscan ser calificadas por el Consejo Nacional Electoral para la campaña del referéndum y también de la consulta popular. De los movimientos, solo Pachacutic se inscribió para promocionar el no. Esto en las 11 preguntas. Vaya viendo. Nueve corresponden a organizaciones políticas y 12 a sociales que alistan cartuchos para participar en la campaña electoral del referéndum y consulta popular. Ahora están a la espera que el Consejo Nacional Electoral CNE les dé la venia definitiva. De acuerdo al calendario electoral que está establecido desde el día 5 de marzo, desde el día de hoy hasta el 7 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral conocerá los informes que corresponden para calificar a las organizaciones que han sido, que han entregado los documentos en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, así como también en las 24 delegaciones provinciales electorales. Luego se contarán 2 días para presentar recursos electorales si alguien no está de acuerdo con la resolución. De eso dependerá cómo se distribuirá el monto económico por concepto de promoción electoral. Para la opción sí, 204.814,37. Para la opción no, 204.814,37. En total el fondo es 409.628,74. Se tendrá que dividir qué es la opción sí o no, de acuerdo al número de preguntas y de las organizaciones que hayan calificado. Ahí va a variar, obviamente. Para tener una idea, en el caso de las organizaciones políticas, solo Pachacutic va por el no en todas las 11 preguntas. Construye, creo, pueblo, igualdad y democracia. Democracia sí, y avanza, todo sí. Que de igual forma este es un espacio de representación participativa de la ciudadanía que pueden inscribirse para todas las opciones, por sí o por no, independientemente de aquello. En medio de todo esto, el consejero José Cabrera mostró su malestar por la falta de desembolsos económicos desde el Ministerio de Economía. Está poniéndose en riesgo porque sin dinero no podemos hacer ningún contrato de bien o servicio. Recordemos que el 21 de abril tenemos ya el proceso electoral y no hemos podido contratar ni siquiera el personal. Peor hacer los concursos a través del CERCOP, firmar convenios con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con el Instituto Geográfico Militar. Iniciativa del régimen a la cual aparentemente se le está dejando sin dinero, informó Héctor. Hola, bienvenido a tu programa Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Comenzamos. Ecuador en Democracia. 285.917 miembros de las juntas receptoras del voto fueron seleccionados a escala nacional y en el exterior a través de sorteos aleatorios y públicos. Son ellos quienes contarán los votos y contribuirán a garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en el referéndum y consulta popular 2024 del próximo 21 de abril. El 4 de marzo concluyó la inscripción para que las organizaciones políticas y sociales puedan hacer campaña por las opciones sí o no del referéndum y consulta popular 2024. El dato electoral. Recuerda que los cambios de domicilio electoral realizados hasta el 20 de enero del presente año en territorio nacional aplican para el referéndum y consulta popular 2024. Sí, escuchaste bien.
Las actualizaciones de cambios de domicilio posteriores al 20 de enero aplicarán para las elecciones generales de 2025. Y así llegamos al final de este espacio. Toda la información la puedes encontrar en nuestros canales oficiales, página web www.cne.gov.es y CNE App. Hasta la próxima. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva en contra de 9 personas, entre ellas un ex asambleísta, medidas alternativas para otras 2 y arresto domiciliario para el juez Reinaldo Ceballos, todos ellos procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. Fueron más de 12 horas de audiencia de formulación de cargos en el caso Purga. La diligencia se retomó a las 7 de la noche de este martes. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, leyó una por una las medidas para los 12 implicados. El magistrado dictó prisión para 9 personas. Allí constan el ex asambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y Johan Marfetana, juez de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas. La defensa del ex legislador argumentó que su cliente sufre hipertensión, además de presión y ansiedad. Sin embargo, eso no fue impedimento para que se le dicte prisión. Sabremos decidir si es que vamos a apelar la prisión preventiva o en su defecto poner una revisión de medida cautelar cuando se demuestren que han variado los hechos que provocaron la prisión. Porque la delincuencia organizada, repito, se divide en 4 ámbitos. Lo que se refiere al piso del ejército que pusieron en la sala de lo penal, que nada tiene que ver mi defendido, de los señores Salcedo, que nada tiene que ver mi defendido, ha querido relacionarlo con supuestamente una cuestión con el señor Fito, que nada tiene que ver. Al juez Reinaldo Ceballos se le dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A., esposa del ex asambleísta, y Saúl M., deberán presentarse una vez por semana ante la autoridad competente y no podrán salir del país. Además, se ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por un valor de $3.9 millones y se dispuso la retención de cuentas de los procesados. No sé cómo decirlo, ¿no? Una multa bastante irregular porque se ha determinado, ¿no?, ciertos aspectos del proceso en donde se han manejado temas económicos. ¿Sí? Caso Banco del Pacífico, caso el tema del Cuerpo de Ingenieros, en los cuales mi defendido no tiene ninguna participación. La instrucción fiscal durará 90 días. Al término de la audiencia, los detenidos fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito. Informó Marilyn Jaramillo. Y Daniel Salcedo habría ordenado a Mayra Salazar, exfuncionaria judicial, que viralice un video donde el grupo criminal Los Lobos se deslindaban de responsabilidades en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo revelaron las conversaciones del caso Purga por parte de la Fiscalía General del Estado. Daniel Salcedo y Mayra Salazar tenían una amistad muy cercana, tanto así que hablaban de grupos criminales. Lo confirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos por el caso Purga. Es así que Salcedo le pidió a la exfuncionaria de la Corte del Guayas que suba este video. Daniel Salcedo le dice a Mayra Salazar el 10 de agosto de 2023. Para que se haga viral, usted tiene calientita la noticia, con eso usted corona. Súbala a las redes para que se repostee. Mayra Salazar responde, vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El objetivo era limpiar la imagen del grupo criminal. Allí se deslindaban de responsabilidades sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Ese video fue generado desde el usuario de Daniel Salcedo. Más abajo del chat, Salazar escribe, asimismo es, ya lo paso a los grupos de prensa también, con tal que me den protección y se hagan amigos. La fiscal señaló que más allá de la amistad que pudo haber, este sería un elemento más para remitir a la investigación que se maneja sobre los autores intelectuales en torno al asesinato del candidato presidencial.
También hablaban de inmuebles. Mayra Salazar ofreció una casa desde donde pudiesen operar. Y Daniel Salcedo mencionó que les iba a indicar a los lobos a ver si es que les interesaba. En el contexto de esta conversación, Salcedo también le contó a Mayra Salazar que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, le había escrito y le había pedido hablar, a lo que ella le respondió que no le conteste más porque lo único que ella quería era sacarle plata. Salazar, quien tenía voz y voto en las decisiones judiciales, recibía honorarios de $2.500 que eran pagados por el exasambleísta Pablo Muentes, también detenido en esta causa. Informó Marilyn Jaramillo. Existe malestar en la Federación Nacional de Abogados del Ecuador por la supuesta vinculación de funcionarios judiciales en el caso Purga. Profesionales del derecho demandan una depuración total de la función judicial. Veamos. A más de uno quizás le cayó como un balde de agua fría el enterarse que como parte del operativo Purga a cargo de la Fiscalía General del Estado, en su mayoría los detenidos son funcionarios o exfuncionarios de la función judicial. Ya, ahora descansa en paz el Consejo de la Judicatura con todos sus titulares. Y hoy tenemos un Consejo de la Judicatura con suplentes. Pero es evidente que la corrupción no estaba solo en el Consejo de la Judicatura. Nosotros dijimos varias veces que la corrupción en el sistema de justicia es piso-techo. Es decir, hay desde arriba hacia abajo, en diversos niveles. Y obviamente esto le hace mucho daño a la función judicial, al sistema de justicia, porque en cambio la gente honrada, los jueces, funcionarios honrados, están en una encrucijada. A las críticas de Ciro Guzmán de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador se suma el penalista Roberto Calderón. Luego de ver el horror del caso Metástasis, vemos ahora sus secuelas. Y en este caso, pues, que la Fiscalía lo ha denominado caso Purga, vemos también involucrados personas que deberían, pues, luchar por la justicia, como son jueces, así como un ex legislador. Este es un caso en el que considero Fiscalía, de llegar a comprobarse la culpabilidad de los funcionarios judiciales, debería pedir una pena alta, en vista que no puede ser posible que la justicia se encuentre en manos de personas inescrupulosas. Trabajo de la fiscal Diana Salazar, que se espera poco tiempo de los frutos deseados. ¿Será fácil recuperar la confianza del ciudadano común? Bueno, no creo que sea muy fácil. Dependerá de las medidas que se vayan adoptando en el camino, de los pasos que se tomen que generen confianza en la opinión pública y para que tanto el sistema de justicia como otras instituciones en un proceso recuperen paulatinamente un nivel al menos de credibilidad que hoy no lo tienen. Aparte de esta purga al sistema judicial, las universidades tienen también su labor en lo que es formar profesionales con ética, profesionales que tengan mística y que cuando lleguen a estos cargos de operadores de justicia, pues lo hagan de una forma digna. A ver qué nueva sorpresa tenemos mañana, informó Héctor Romero. Y varias bancadas de la Asamblea Nacional señalaron que la actuación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el caso Purga, ha puesto en entredicho la viabilidad del juicio político que podría seguirse en su contra. ¿Quiénes la respaldan y qué sectores buscarán fiscalizarla? Enseguida le contamos. Las detenciones del caso Purga han conmocionado a la Asamblea Nacional, cuyas bancadas coinciden en la necesidad de esclarecer la vinculación de exlegisladores en actos de corrupción. La Asamblea tiene la obligación de determinar responsabilidades políticas y en esa medida las comisiones estamos, y además los propios asambleístas tenemos la facultad de hacer los actos de fiscalización necesarios. El correísmo solicitó al Partido Social Cristiano dilucidar los vínculos de Pablo Muentes con su organización. Además, aseguró que el operativo Purga puede considerarse como una revancha política por parte de la Fiscalía con quienes impulsaron el juicio político contra Fausto Murillo. Yo pregunto, y le pregunto al abogado Nebot, ¿será que ahora piensa lo mismo en relación a la fiscal general del Estado? ¿Será que piensa lo mismo luego de qué? ¿O coincidencia luego de que se destituya Fausto Murillo, se desarticula a esta red de corrupción que ha sido liderada por un ex asambleísta social cristiano? El Partido Social Cristiano anunció que no puede responder por Pablo Muentes y que la organización política respetará el proceso investigativo. Nosotros lo hemos dicho, nadie puede estar por encima de la ley, y en el caso de las acusaciones a un ex legislador,
Vicente Tallano, jefe de esta bancada, informó que los hallazgos del caso Purga no cambiarán su posición respecto al juicio político contra la fiscal. Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar. Construye, por su parte, respaldará la gestión de Diana Salazar y exigirá a la Asamblea tomar posición ante la vinculación de exfuncionarios en tramas delictivas. El jueves es un cambio de orden del día, es una resolución de apoyo, además, no solamente a la fiscal, es decir, a la entidad del Estado que es la Fiscalía General del Estado, que no solamente es la fiscal, la doctora Salazar, sino todo el equipo. Informó Álvaro Terán. 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 7 auditorías realizará la Contraloría General del Estado al último censo ejecutado por el INEC, mismo que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del 2022. El censo del año 2022 está en la mira no solo por su veracidad, sino también por su ejecución. Sobre el mismo pesan dos investigaciones, uno de parte de la Contraloría General del Estado, que realizará 7 auditorías, y otro por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La Contraloría, a través de un comunicado, informó que al momento ejecuta 3 exámenes especiales. El primero analiza los contratos de comunicación, difusión, información y pautaje. El segundo se enfoca en la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría. Y el tercero estudia el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y sistemas informáticos utilizados en la planta central. A esto se sumará una auditoría de gestión para analizar la actualización cartográfica y precenso de vivienda. Mientras esto se evaluará en la Contraloría, en la Asamblea Nacional se alista el cronograma de comparecencias de autoridades. Sí, necesitamos que también se pueda hacer una fiscalización un poco más profunda a la parte técnica, porque a la larga esa es la que ha perjudicado al país, al Estado ecuatoriano, por no contar con datos confiables en este momento. El pasado 19 de febrero se corrigieron los resultados del censo, asegurando que en el Ecuador hay 17.7 millones de habitantes y no 16.9, como se lo señaló en un primer momento. Para el presidente de la República en este momento, poder, digamos, destinar recursos depende de la cantidad de ecuatorianos que somos. Y si se han eliminado cerca de 1 millón, la mayoría de esas personas viven en la ruralidad, en sectores urbanos marginales. Estamos hablando que para esas poblaciones va a haber menos recursos para salud y educación, porque sencillamente para el Estado ecuatoriano no existen. Se asegura que también afectaría la representación democrática en la Asamblea Nacional y en los consejos cantonales. Bajo la lupa también se verá si este censo generó o no un perjuicio económico para el Estado, informó Valeria Navarro. La mayor preocupación sobre la ley de turismo que se busca aprobar con carácter económico urgente son las reformas al transporte terrestre que cambia y que es lo que argumenta el gobierno. Vamos a contarle un poquito de esto a continuación. El ministro Niels Olsen compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para defender la ley de turismo enviada por el Ejecutivo. Los legisladores en sus observaciones puntualizaron las reformas al transporte terrestre comercial turístico, pues para obtener el título habilitante no se requerirá de ningún estudio técnico. Llamaba a los sectores del transporte escolar, que ellos ya también, aparte del transporte escolar, también quieren salir a hacer actividad turística. El transporte interprovincial, también aparte del transporte interprovincial que tienen frecuencias y rutas definidas, también quieren hacer actividad turística, transportar turistas. Y así vamos a ir encontrando muchas de las actividades de transporte terrestre que van a entrar en un conflicto y choque de intereses. Por lo tanto, eso sí merece, y desde luego lo vamos a hacer con un análisis muy tranquilo. Ante estas dudas, el ministro respondió cuál es la situación actual y el por qué se propone este cambio. Pues la razón por la cual no hay empresas, no se ha incrementado la flota de empresas de transporte terrestre turístico es porque no se han ejecutado los estudios ni se han entregado más cupos. Los últimos cupos que se dieron fue hace 4 años. Además, se modificaría el servicio de transfer, que es el traslado del alojamiento hacia el aeropuerto o puerto. Y lo que estamos buscando con esta ley es que los hoteles del Ecuador puedan contar con un vehículo propio para poder transportar a sus huéspedes
únicamente de aeropuerto hacia el hotel o del puerto hacia el hotel, y que al final el hotel tenga la posibilidad de escoger si compra su propio vehículo y tiene a un conductor, a 2 conductores, o contrata a un transporte terrestre turístico para ese servicio, que es lo que se hace en este momento. El correísmo consideró que esta propuesta, como está enfocada, solo beneficiaría a las grandes cadenas hoteleras. Existe la preocupación de estos sectores que al final del día ellos puedan quedarse sin ese espacio de empleo. Estamos seguros de que vamos a llegar a hacer un consenso en la mesa de la comisión, como ya lo hemos hecho en las 4 otras leyes, para poder tener la aprobación de la misma. Hasta el 21 de marzo se espera tener listo ya un proyecto de ley que pueda ser aprobado, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el objetivo de estrechar relaciones para negociar el acuerdo comercial entre ambas naciones. El crecimiento de la economía a través de un acuerdo comercial, la protección del medio ambiente, el desarrollo de energía limpia y la promoción de la igualdad de género fueron los temas que abordaron en su encuentro el presidente de la República, Daniel Noboa, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estamos trabajando, lanzamos las negociaciones previas para el comercio. Estamos hablando sobre todas las diferentes maneras en las que podemos trabajar para no solo promover las oportunidades para los ciudadanos, sino también para crear soluciones para enfrentarnos a los desafíos que el mundo está afrontando. Somos una nación joven que desea trabajar con el resto del mundo y generar oportunidades para nuestra población joven. Tenemos un nivel alto de desempleo y subempleo. Por eso estamos trabajando con políticas públicas y con cooperación internacional, para así brindar una mejor vida a las futuras familias del Ecuador. Noboa también se reunió con la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow. En dicho encuentro se habló de educación e inversiones, mientras la canciller Gabriela Sommerfeld, además de adquirir un compromiso con la comunidad migrante para una movilidad ordenada, resumió los logros alcanzados por Ecuador en esta gira por Canadá. Que se abra un nuevo mercado al Ecuador, fortalecer y acelerar de cierta forma la negociación del Tratado de Libre Comercio es uno de los objetivos. Hemos recibido el préstamo de $120 millones por parte del gobierno de Canadá, $120 millones canadienses, y por otro lado también 6 millones para lo que es estudios para el cambio de matriz energética. Por otro lado, la ministra de Producción ha logrado firmar acuerdos de inversión por más de $4.000 millones. Este miércoles 6 de marzo, el presidente de la República, Daniel Noboa, retornará al Ecuador, informó Valeria Navarro. Y el gobierno entregó cientos de kits de alimentos a las familias que habitan en las cooperativas del sur de Guayaquil, donde las bandas habían instalado la violencia criminal. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó el programa social Uniendo Fuerzas, que estará presente en la ciudadanía más afectada. En un extremo está la mano dura contra el AMPA organizada y en el otro la mano abierta para la población, que vive entre el miedo y el hambre. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, visitó la isla Trinitaria, sur de Guayaquil, con cientos de kits de alimentos. Gracias a la generosidad sin límites de la empresa privada y al incansable trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, hemos logrado reunir estas donaciones que ahora entregamos con amor y compromiso a ustedes, nuestras queridas familias afectadas. El agradecimiento estuvo al paso en las cooperativas 5 de diciembre y 12 de mayo. Ellos que estuvieron años durmiendo con el enemigo. Ha vivido de cerca todo este tiempo de peligro latente, de lucha de poderes de banda. Que el destino de nuestro país se puede cambiar. Y uniéndonos como vecinos, los militares, la policía y usted, ministro de Defensa, podemos tener un país libre y sin delincuencia. Sabemos que Ecuador saldrá adelante con la unión y el compromiso de todos para sobrepasar juntos como una gran familia cualquier situación de emergencia. Se extenderá a las ciudades más violentas, como Durán, Esmeraldas, Babahoyo y Manta, informó Jorge Escobar.
Y madres de familia de niños que necesitan un trasplante de hígado realizaron un plantón en la Plaza Grande en el centro histórico de Quito. Solicitaron ayuda para que sus hijos puedan ser derivados al exterior, ya que este tipo de procedimientos no se efectúan en nuestro país. Su lucha es por salvar la vida de sus hijos, quienes necesitan con urgencia un trasplante de hígado. Este es el caso de Camila. Con apenas 10 meses de edad padece cirrosis hepática, pero en el país no existen especialistas y la alternativa es que operen a la pequeña en el exterior. Yo voy a luchar por la vida de mi bebé, que le puedan hacer su trasplante, que no esperen al último que ya los niños estén mal para llevarlos y hacer algo para que los niños tengan su hígado nuevo. La operación en el exterior para el trasplante puede costar más de $60.000. Por eso esta madre de familia pide celeridad al IES para que tramite la documentación y que su hija pueda ser derivada a un hospital de otro país lo más pronto. Yo solo quiero saber en qué estado está el proceso. Y el IES le deriva al Bacortiz. O sea, de aquí solo el Bacortiz es el hospital que tiene que hacer la derivación. Se trata de una carrera contra el tiempo. Hay otros niños que están más graves hospitalizados, como es el hijo de Rosa Guanotuña. Ella va a ser la donante, pero hay algo que falta de resolver. Colaboren agilitando todo el trámite. Hace poco también murió un niño esperando el trasplante y a veces uno se pone a pensar, ¿será que el próximo será mi hijo? Cada mes gastan $200 en medicamentos, que en algo ayudan a los pequeños a estar estables, pero los recursos económicos son escasos y estas madres de familia solicitan una audiencia con el presidente Daniel Noboa. Quieren ser escuchadas. Que nos ayuden, que nos colaboren, que nos pongan prioridad a los niños que están así. Es la tercera vez que visitan la Plaza Grande, centro de Quito, en búsqueda de respuestas del gobierno y del Ministerio de Salud. Informó Priscila Cadena. 7:26 en la mañana. Una prótesis es personal e intransferible y en Ecuador más de 200.000 personas requieren de una. El costo, amigos, de una prótesis puede rondar entre más o menos de $1.000 a $15.000. A través de un proyecto de discapacidades, el Ministerio de Salud ha entregado tan solo 11.000 prótesis en 7 años. Le contamos. En Ecuador hay más de 480.000 personas con discapacidad. El 52% tiene una discapacidad física. Muchos son por amputaciones, en su mayoría causadas por accidentes de tránsito o graves enfermedades. Por ejemplo, Mateo, de tan solo 5 años, perdió sus pies y sus manos por una bacteria que se alejó en su cuerpo. Para volver a caminar necesitará no una, sino varias prótesis. El costo alcanzaría los $6.000. Te digo, el nivel de amputación podrían ir prótesis desde unos $800 y de ahí para arriba, lo que quieras. Vas a encontrar prótesis hasta como este estilo que están arriba de los $15, $20.000. Sistemas electrónicos arriba de $50.000. Según datos del Ministerio de Salud, desde el 2017 se han donado 11.000 prótesis en el marco de su proyecto de discapacidades. Un número cuestionable, tomando en cuenta la gran cantidad de personas con discapacidad. Pero entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud por los ciudadanos que requieran una prótesis? Si la persona quiere acceder a una prótesis, el médico calificador realiza una referencia, ya sea al área de fisiatría o de traumatología, donde el médico especialista le valora que la persona tenga las condiciones que se necesitan para recibir una prótesis, y en función de eso lo deriva a los talleres de órtesis y prótesis que tenemos desde el Ministerio. En el proyecto de discapacidades a escala nacional, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto asignado. Como proyecto de discapacidades se ha invertido más o menos $483.800 en la elaboración de las piezas. Los materiales que nos llegan en sí se confeccionan en los talleres que nosotros disponemos. Nos llegan los materiales y nosotros tenemos la maquinaria, alineadoras, prensadoras para elaborar y adaptar las prótesis a los pacientes. Esta cartera de Estado registra al menos 10.279 personas que requieren una prótesis. La ayuda que ofrecen al año no llega ni al 20% de las personas que lo necesitan. Pero además hay otro problema, un posible mercado negro de las prótesis. ¿A qué me refiero con un mercado negro? Hay pacientes que se benefician con una prótesis y la venden, ¿sí? Yo sé que es una buena cantidad de dinero que van a recibir, pero es por un momento. Pero esa prótesis que llegó a otra mano, esa otra persona la revende. Sí, entonces se creó un mercado negro. El Ministerio desconoce de este tipo de mercado.
Aún así, la gran mayoría de ayuda para personas con ausencia de extremidades proviene del extranjero. Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro ofrecen prótesis a un precio más accesible. Lamentablemente, se trata de un tema que debería dotar el Estado. Este año se está primero evaluando porque no tenemos como registrado cuántas prótesis se entregan al año, depende de las solicitudes que nos llegan, pero aproximadamente por cada año se receptan unas cerca de 2.000 solicitudes, entonces más o menos es eso lo que el proyecto estima entregar. Informó Mía Sabeli Carrera. Cambiamos de tema. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, nos muestra su versatilidad. De ser reina de belleza a jueza de la Corte Provincial del Guayas y actualmente titular de una cartera de Estado, es ejemplo de cómo la mujer puede ocupar distintos espacios en la sociedad y llevar a cabo sus roles de la mejor manera. Detrás de la formalidad por el cargo que ostenta, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, es una funcionaria de muchos matices. Representa las múltiples facetas que una mujer puede tener. A los 17 años llegó a Guayaquil, desde su natal Chone, y es aquí en el puerto principal donde empezaría su preparación como abogada, si hablamos de lo académico, porque su educación sobre servicio vino desde casa. Y mi padre, un científico de la tecnología, un hombre muy avanzado que me enseñó a pensar siempre en el más allá. Y mi madre me educó en la casa con una buena escritura y con una buena lectura, pero ambos me educaron en servir a la humanidad. En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación de Escuela de Derecho. Posteriormente se especializó en Derecho Laboral y llegó a ser jueza de la sala en dicha rama de la Corte de Justicia del Guayas, donde fue destituida. Uno de los momentos que más forjó su temple. Confiesa que lo sobrellevó leyendo la biografía de Benazir Bhutto, la primera mujer ministra de Pakistán, que fue asesinada. Que empiece el libro diciendo, yo no escogí esta lucha, dice ella en su libro. Ellos me escogieron a mí. Y yo decía, yo no escogí esta pelea en la función judicial. Ellos me escogieron a mí. De hecho, la sentencia Ivonne Núñez es una jurisprudencia en este país y ha servido para que muchas personas del sistema judicial, tanto jueces, fiscales y defensores públicos, vuelvan a retornar. Nunca he recibido un agradecimiento. No lo necesito, porque yo mismo me compro las flores. Ahora, como ministra, aplica los planes de igualdad. Así que los sindicatos y los comités de empresa van a tener que cumplir con algo que yo no vi en los años 80, que eran mujeres dirigentes sindicales. Entonces, siempre yo tengo una frase que digo, la historia es muy linda y gracias a la vida, hoy día, en otro escenario, puedo cumplir lo que nunca me imaginé. Núñez fue virreina de Guayaquil en 1986. Es atleta maratonista y madre, demostrando que una mujer es capaz de concretar cual sea su propósito. Pero no pensemos que por ser mujer tenemos todo ganado. La vida es una constante y una permanente preparación. Yo sigo estudiando todos los días a primeras horas de la mañana y no dejo de estudiar Derecho. Informó Adriana Peralta. Una madre sufre la desaparición de su hijo, quien hace 7 meses salió a jugar básquet y nunca más regresó. Pese al esfuerzo de la Policía Nacional, hasta el momento no se tiene pistas de su paradero. Preste atención. Mi primer hijo que desapareció el 5 de agosto del 2023. De mi casa salió a las 8 de la mañana y nunca más regresó. En las labores periodísticas diarias relacionadas con la inseguridad de la ciudad, el drama de una madre nos llamó de manera intensa la atención. Y la impotencia, el no saber si está vivo, está muerto, porque como madre yo acepto lo que sea, pero es ese dolor que de no saber dónde, cómo está. Resulta que Mariana, al saber que estábamos en su barrio, salió a darnos del encuentro debido a la desesperación de no encontrar a su hijo. Él salió a jugar a la Carolina, llevaba el Spalding, pero lamentablemente no sabemos si llegó a la Carolina porque
en el Puente 3. En ese entonces no había una cámara que confirmara. Llora y en cada lágrima se va un infinito de dolor. Recuerda que puede verlo en el álbum de la familia, pero no acarrea futuro. No hay más fotos por tomar. Sin Lenin Márquez, la vida es un bucle que le destruye todos los días. Por eso yo ruego a la ciudadanía que si es que alguien logra ver a mi hijo, porque sí hubo buena difusión por amigos, por todas las personas, hubo mucha solidaridad, pero lamentablemente no se ha llegado a ninguna pista que nos indique cómo y dónde está. Gracias. En este caso no hay mayores detalles. La policía, dicen, ha hecho lo posible. Creo que las instancias que de alguna manera han estado relacionadas en la investigación de la desaparición de mi hijo han colaborado en todo lo que de alguna manera ha estado al alcance de ellos. Creo que mantener la fe latente de que en algún momento alguna persona, alguna instancia nos dé una noticia positiva. ¿A dónde van quienes desaparecen? Es la pregunta de cientos o miles de personas que siguen buscando a quienes nunca más volvieron a ver la luz en sus ojos. No lo hemos encontrado y tampoco nadie ha dado alguna llamada de alerta a la policía. Al momento ya van a ser 7 meses. Lenin es un caso más y quizá usted pueda ser esa persona que lo vio debido a los azares del destino por última vez. De ser así, haga memoria y comuníquese con su familia o la Policía Nacional. Seguro que doña Mariana no tendrá vida suficiente para agradecerle la paz que le puede proporcionar alguna noticia de su hijo. Informó Javier Rosero. Del 26 de febrero al 3 de marzo, policía decomisó 18 kilos de droga entre marihuana y cocaína en varios puntos del distrito metropolitano de Quito. En el sur de la ciudad, horas atrás, agentes motorizados en un operativo de control encontraron cerca de 14 kilos de alucinógeno. La actitud sospechosa de los ocupantes de este vehículo puso en alerta a los agentes motorizados que patrullaban por el sector de la Argelia, sur de Quito. Al parar la marcha del automotor encontraron en el interior varias envolturas que contenían una sustancia verdosa y un polvo blanquecino. De acuerdo a la georreferenciación, focalizándose en estos lugares de mayor conflicto donde tenemos también robo a personas, robo a lo que es accesorio de autopartes. En la prueba química dieron positivo para marihuana y cocaína, pero la sorpresa que en la cajuela llevaban una máquina soldadora y en el interior encaletaron paquetes de droga. El peso total de la sustancia, 14 kilos, que estaban destinados para el consumo local. Además, el operativo dejó 2 personas detenidas. Los hoy aprendidos indicaban que habían recibido este tipo de sustancias en el sector de Guayabamba. Ellos venían acá al sector de La Mena a entregar este tipo de sustancias. Mientras la Jefatura Antinarcóticos de la Zona 9, del 26 de febrero al 3 de marzo, ha realizado 9 operativos logrando el decomiso de 18 kilos de alucinógeno, con 14 detenidos, 7 ecuatorianos e igual número de extranjeros entre hombres y mujeres. De los 14 ciudadanos, 13 están ya instruidos. Estiman que sacaron del mercado 98,000 dosis y un perjuicio a los microtraficantes de más de $87,000. Los operativos se realizaron en Pifo, Tumbaco, Calderón, La Libertad, La Mariscal y agencias de correos. Además, como otras evidencias, también tenemos un arma de fuego, municiones, 14 celulares, los cuales serán analizados respectivamente. La droga de mayor consumo local es la marihuana, decomisaron 12 kilos y 6 de cocaína. Grupos delictivos o llamados terroristas también se encuentran aún tratando de operar diferentes sectores de la capital. En Quito informó Iván Casamen.